Buenas noches, hoy quiero pasar nuevamente a saludarte. Estamos realizando, tú sabes, los estudios bíblicos maravillosos. Cada libro estamos estudiando, hemos visto maravillosos, hemos visto Romanos, hemos visto varias citas bíblicas y hoy queremos hablar de Filipenses, un libro maravilloso. Filipenses es un libro que hoy lo queremos tratar porque es un libro muy importante y es un libro que yo les recomiendo siempre a las personas que lo lean y lo lean constantemente. ¿Por qué? Porque Filipenses nos habla mucho de cómo tú debes superar los momentos difíciles, depresiones, angustia, tristeza, y es maravilloso como el apóstol Pablo se encontraba en una cárcel y él empieza a hablar. Filipenses es un libro muy interesante. Filipos fue la primera congregación que fundó el apóstol Pablo, fue la primera. Y esta carta nos habla específicamente de esta congregación que era una de las mejores congregaciones y nos habla también que fue escrita en un momento muy difícil porque él se encontraba encarcelado en Roma en el año aproximadamente 61 después de Cristo. Y Filipenses, uno diría, pero ¿qué se puede hacer desde una cárcel? Mucho. El ministerio de Pablo no lo tuvo ni las prisiones. Pablo fue un hombre que le sirvió al Señor con todo, hasta el último expirar. Y él desde la cárcel escribió muchísimas cartas a muchas iglesias porque él estaba muy interesado siempre, no solamente en apoyar en enseñanza, en presencia, en oración, sino también en correcciones. Él estaba muy pendiente de las iglesias. ¿Cuál es la historia de esta carta? Bueno, definamos qué era Filipos. Filipos está ubicado en lo que hoy conocemos como la actual Grecia. Filipos fue la primera ciudad que Pablo visitó después de llegar de Europa suroriental desde Asia Menor. Eso lo encontramos en Hechos 16, 11 al 12. Filipos era una ciudad muy importante porque estaba ubicada estratégicamente cerca a una carretera principal que era muy utilizada para el tema de comercio. Por ahí pasaba también el ejército romano para llevar constantemente mercancías, suministros a la parte oriental del imperio, y Roma, la capital, estaba relativamente todo conectado. Entonces Filipos tenía una ubicación muy estratégica y muy importante. ¿Por qué toma el nombre de Filipos? El famoso y reconocido padre de Alejandro Magno. Filipo construyó la ciudad como una fortaleza y lo nombró capital de su creciente reino. Filipenses, una de las cartas más importantes que tú puedes encontrar escrita desde la prisión. También escribió la carta de Efesios, Colosenses y Filemón desde las prisiones. El apóstol Pablo nos habla un poquito de todo lo que estaba viviendo la iglesia y él le escribe porque sabe que están atravesando unos momentos difíciles. ¿Cuántas veces usted en su vida está pasando X situación y llama a un amigo o llega alguien y toca tu puerta? O te encuentras con alguien y da una palabra de aliento a tu vida? Es una persona que llega, que te conoce y que te dice, bueno, ¿qué está pasando? No te hundas, no te preocupes, no te angusties. Algo así fue lo que hizo el apóstol Pablo. Les escribe una carta de su puño y letra y le dice, mire, adelante, no se detenga. Algo bien valioso de esta iglesia era que apoyó mucho el ministerio del apóstol Pablo con sus ofrendas. Siempre estuvo dispuesto a ayudar, a extender el ministerio, a evangelizar a muchos otros países. Y Pablo tenía un agradecimiento muy especial por los filipenses, por todo lo que siempre estaban dispuestos, y había una conexión y había una muy buena relación con esta iglesia, y esta iglesia ocupaba un lugar muy especial en el corazón del apóstol Pablo. Él, cuando les escribe, les dice, sé que están pasando momentos difíciles, pero el apóstol Pablo le dice a los filipenses, mantente fiel. Mantente fiel a las buenas nuevas, fiel al evangelio, fiel a lo que has recibido, fiel a lo que estás haciendo. Y él explica también en la carta que es normal que a veces se padezcan sufrimientos, como él los estaba sufriendo, porque él mismo estaba contando, no desde una isla, no desde vacaciones, no, desde la cárcel les hablaba y les decía,
él antes de ser el que recibía consuelo, era desde una cárcel, estaba dando consuelo. Entonces es una carta donde vemos que las circunstancias no definen quién eres, simplemente forman parte de los procesos. El apóstol Pablo había podido decir, no, estoy acabado, estoy en las últimas, no puedo, se acabó ministerio de evangelización. Él nunca se detuvo. Él decía, estoy corriendo la buena carrera, sé que voy para allá, sé que estoy sirviendo al Señor, sé que el Señor me escogió de lo vil y lo menospreciado, pero también sé que puedo hacer mucho. ¿Cuándo? Hasta mi último expirar. Entonces vemos un apóstol Pablo que habla a la iglesia, les habla con el corazón, les dice que ellos tienen que ser firmes sin importar la situación que ellos estén atravesando, nunca, como dicen por ahí la película, retroceder, no rendirse. Eso es lo que les dice a ellos en esta hermosa carta. Él les da el agradecimiento por la ofrenda que enviaron, le da el agradecimiento porque sabe que la Filipenses se está orando constantemente por el apóstol Pablo, y no solamente por el apóstol Pablo, sino con el grupo de personas, porque es algo que caracteriza mucho el ministerio del apóstol Pablo. En sus cartas usted va a encontrar, y hoy lo vamos a estudiar, a todas las personas que nombran, que forman parte de su equipo de trabajo, porque usted sabe que la cabeza de la iglesia es Jesucristo, pero el cuerpo somos tú y yo. Entonces, en lo primero que empieza es a darle los agradecimientos, les da una palabra de aliento y les dice, hay que continuar haciendo la buena obra que hemos estado haciendo. Capítulo 1, maravilloso. Del versículo 1 al 11 hablamos de la oración de Pablo a los creyentes. Pablo saluda a los filipenses, le da las gracias, les dice que él, aunque está en una prisión, él sigue evangelizando, que ni una cárcel, ni una prisión, ni las peores torturas, ni un naufragio, nada va a detener el compromiso que él ha hecho, que es llevar las almas, que es enseñar el verdadero evangelio. Era un hombre imparable, indetenible y de un nivel de fe inquebrantable, y eso es lo que usted y yo tenemos que tener, una fe inquebrantable. Tú no te puedes mover por las circunstancias, por lo que tú veas, por lo que tus ojos físicos están viviendo. Tú no te mueves por eso, tú te mueves por lo que Dios ha dicho en la palabra, que ha dicho que tú eres bendito, que eres santificado, que Él te va a proveer. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, que somos linaje escogido, real sacerdocio. Entonces, cuando usted tenga sus momentos en que las situaciones no estén marchando muy bien, recuerde la escritura. Así como dice la palabra en Mateo que nosotros somos la luz del mundo, la Sagrada Escritura es la luz de la iglesia. O sea, usted no puede vivir sin tener una conexión con sus Sagradas Escrituras. Por eso la importancia de poderlas estudiar, y ese es el tiempo que tomamos siempre los martes. Estudiamos libro por libro de la Sagrada Escritura, porque es muy importante que usted conozca no solamente de qué habla cada carta o cada libro de la Biblia, en qué concepto fue, qué circunstancias se movían, qué tema geográfico, qué parte histórica, comprender un todo, no parcialmente. Es muy importante escudriñar la escritura. Y dice maravilloso en el versículo del 12 al capítulo 2:18, para mí el vivir es Cristo. Mire, esta es una frase que realmente tiene que llegar a tu corazón. Dice, aunque Pablo estaba en la cárcel, él continuaba compartiendo la buena nueva de Cristo, y ya estuviera vivo o muerto, sufriendo, estaría con Cristo. Él decía, yo siempre estaré, siempre serviré al Señor. Lo tenía claro. Muchas veces le dijeron, niega a Jesucristo, deja hablar, no te vamos a encarcelar. Él nunca se detuvo, él siempre siguió adelante porque sabía que cuál era su misión. Luego anima a los cristianos de Filipo a enfrentar las dificultades con esperanza, con gozo, con alegría. Les recuerda a ellos que Jesús también fue un siervo fiel, y los anima a seguir el ejemplo de Cristo. O sea que usted y yo vamos a vivir circunstancias que a veces no van a ser color de rosas y que uno habla y sale corazones. Va a haber situaciones difíciles, pero lo que tienes que tener claro es que tú no caminas solo. Incluso en los momentos de dificultad, en las situaciones de prueba,
te fortalecen, te maduran, te disciplinan y continuamos. La queja, la murmuración, la queja avanza, el estar en negatividad, eso no te alimenta, no funciona. Tú tienes que sacar siempre lo mejor, y aunque estés en situaciones que uno dice, pero qué bueno voy a aprender de aquí, sin importar la circunstancia, tú estás adquiriendo conocimiento, experiencia, fortaleza, madurez. Siempre el Señor está trabajando con nosotros. No hay una situación que tú y yo vivamos que el Señor no la conozca. Entonces dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él decía, hasta el último instante le sirvo, y si me voy seguro de que hice un excelente trabajo con las iglesias que evangelizó. Mire, usted se sorprenderá la extensión de todos los escritos de Pablo en el Nuevo Testamento. Él habló a muchísimas iglesias y él evangelizó, y uno cuando ve el mapa entre Europa y Asia se sorprende, porque tenga en cuenta que esto fue en años 60 o 58 después de Cristo. Entonces no había de pronto toda la tecnología que había para moverse ahora, y él visitó ciudades, pueblos, provincias, países. O sea, Pablo fue indetenible. En el capítulo 2, maravilloso, habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Mire, esto es muy importante. Dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire, usted me va a escuchar este versículo muchas veces que yo se lo diga. Dice el versículo 10, capítulo 2, Filipenses, es vital, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No dice alguna rodilla, dice la escritura, toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Mire, esto es maravilloso. Este texto bíblico nos habla de que el Señor ha existido. Padre, Hijo, Espíritu Santo estaban juntos. Por eso en Génesis dice, hagamos, desde una eternidad. Pero el Señor deja su sitio maravilloso, su esplendor y su poderío, y toma un cuerpo, con la diferencia que en él nunca hubo pecado original, y él supo que era tener frío, supo que era tener hambre, supo que era cuando vio a su amigo Lázaro muerto, se le salieron sus lágrimas. Él entendió todo lo que tú y yo vivimos. Él lo comprende, porque aunque en él no hubo pecado, él vivió muchas circunstancias donde murmuraron contra él, donde lo echaron. Si usted recuerda el texto del endemoniado Gadareno, le dijeron, por favor, mira, sabes que aquí no vuelvas. Al Señor lo sacaron, lo querían apedrear, las persecuciones. Entonces, Pablo, ¿qué le dice? Miren el ejemplo de Jesucristo. Sigan haciendo lo bueno, lo puro, lo correcto, y evangelizar. Dice Romanos, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, no poder de hombre, sino poder de Dios para salvación. Y esto es maravilloso. Dice también en el capítulo 2 del 12 al 18, porque Dios que está en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación. Escúcheme esto, no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura, una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Lo que le decía, yo soy la luz del mundo, pero la Sagrada Escritura, la Biblia, es la luz de la iglesia. Por eso usted tiene que tener un conocimiento, no solamente a nivel de información, sino estudiar la Biblia, amarla,
vivirla, sentirla, que sea su camino. Si usted no conoce la escritura, usted va a tratar de hacer las cosas por sus medios y de sus posibilidades. Pero cuando usted tiene primero un encuentro con el Señor, su vida es transformada. Y la Sagrada Escritura es nuestro manual de vida. Por eso tan importante estar siempre estudiando la Escritura, porque la voz de Dios, es la autoridad de Dios escrita. También nos abre el capítulo 2 del 19 al 30, empieza a hablar de las personas que forman parte de su ministerio, y aquí aparece Timoteo y Epafrodito. Pablo informa a los cristianos de Filipos que va a enviar dos amigos de muchísima confianza, Timoteo y Epafrodito, que no digo, para darles ánimo. Dice: mas tuve por necesario enviarnos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicias, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Mire, hubo muchísimas personas que apoyaron el ministerio de Pablo, y él los menciona siempre en sus cartas, porque él dice: la obra de evangelización yo no la puedo hacer, es un grupo de personas, son maestros, son pastores, son los ujieres, los evangelistas, salmistas, todos somos cuerpo de un maravilloso, somos parte del cuerpo de Cristo. Capítulo 3, prosigo al blanco. Wow. Dice en el versículo 8: así que todo lo demás no vale nada cuando se compara el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Cuando él iba camino a Damasco y tiene ese encuentro con el Señor, y él cae y él le dice: ¿por qué me persigues, Pablo? Y entonces esto es un tema maravilloso, y él tiene ese encuentro con el Señor y empieza a cambiar su vida, y dice: por amor a él he desechado todo lo demás y lo considero basura al fin de ganar a Cristo, llegar a ser uno con él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, o sea, en mi voluntad, en lo que yo conocía, en mis conocimientos, en mi estudio. Recuerde que Pablo era un hombre que tenía también la ciudadanía romana, era un hombre que hablaba varios idiomas, era un hombre de un nivel cultural alto, de una muy buena familia, y él dijo: mire, todo esto sin Cristo no me sirve. Lo primero es el Señor. Y por eso cuando este hombre conoce al Señor, dice: yo estuve tan equivocado durante tanto tiempo, hice las cosas a mi manera pensando que agradaba a Dios, pero realmente no lo conocía. Y es cuando ese cambio, ese chip se activa en la vida del apóstol Pablo y cambia su vida. Dice: ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de mi obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de él se basa en la fe. Por eso la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es algo que va creciendo poco a poco. No es que tú hoy recibiste al Señor y tienes ya el otro día un 100% de fe. Son los procesos, los tiempos, la maduración, el ir viviendo y atravesando pruebas y niveles, cuando tú ves que ya no estás solo, que tienes un acompañante, que tienes un amigo fiel, que tienes un abogado, que tienes un padre. Cambia completamente tu perspectiva. Antes de Cristo a con Cristo no es lo mismo. La vida, las situaciones, la forma en que tratas a las personas. Mire, usted quiere conocer si una persona ha nacido de nuevo, trátela, empiece a conversar de ella. Y si usted en algún momento encuentra a la persona que está atravesando una crisis de algún problema o algo, usted se va a dar cuenta cómo está, porque a pesar de la situación difícil, dice: pero mi Redentor vive, pero yo creo en la sanación, pero yo sé que mi Señor va a hacer un milagro, pero yo sé. A cuando alguien nunca ha nacido de nuevo, empieza: yo soy el de malas, nada tengo, nada soy pobre, moriré pobre, yo no sé nada. Y empieza ese proceso de abrir la boca para atarse, porque muchas veces con nuestra boca no nos damos cuenta y atamos nuestra propia vida, nos maldecimos nosotros mismos, y no solamente eso, sino a nuestras familias y generaciones. Cuando tú naces de nuevo,
todo ese pasado es echado, perdóneme la expresión, a un tarro de basura. Y de ahí Dios metió la mano y hizo así, me servirás. Y empieza a trabajar contigo y a quitar todo eso que adquirimos durante todo ese tiempo que estuvimos sin la presencia del Señor. También dice en el versículo 20, y me encanta, capítulo 3. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador, y Él tomará nuestro débil cuerpo mortal, o sea, tóquese aquí, este cuerpecito, y lo transformará. Escúcheme bien lo que dice, es que esto es maravilloso, y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. O sea, nosotros vamos a ser transformados, y lo hará valiéndose el mismo poder con el que podrá todas las cosas bajo su dominio. Entonces vemos que él dice, estamos de paso, somos peregrinos, algunos 15, otros 20. La Biblia dice, después de lo de Noé, máximo 120 lo que se puede vivir, porque anteriormente se veían 900 años, Matusalén, 900 algo. Entonces, ¿qué es importante? Usted está de paso. Nada tiene, nacemos desnudos y no se lleva nada. Entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué nos aferramos a tantas cosas? Nos aferramos a ese trabajo, nos aferramos a ese carro, nos aferramos a un físico, nos aferramos a un cartón, y no nos aferramos a lo más importante, que es Jesucristo. Si lo que usted está viendo con sus ojos físicos, lo puede observar con este par de ojitos, es transitorio. Es transitorio y se va a quedar en este mundo. No ponga su mirada en las cosas terrenales, ponga su mirada en Jesucristo. Él nunca lo va a abandonar, jamás lo va a traicionar. Es infalible, todo lo puede hacer, todo lo sabe. El que tiene a Jesucristo lo tiene absolutamente todo. Y esa es nuestra más grande petición, que oramos por las personas que aún no conocen del Señor y no han entregado sus vidas. También dice en el capítulo 4, regocijaos en el Señor. Algunas veces no dice siempre. Dice el versículo 6, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Orar es súper importante, porque cuando tú oras, tú recibes las instrucciones. El Señor te dice qué debes hacer, cómo debes hacerlo. Si hay algo que está mal en tu vida, el Señor te advierte y dice, por ahí no avances, es por acá. El Señor en esos tiempos de oración es un tiempo de comunión, no porque Él no sepa lo que está pasando, pero Él quiere que tú tengas esa relación, ese tiempo de intimidad con el Señor. Por eso yo siempre le he dicho, cuando usted tenga más dificultades, más problemas, más angustia, es cuando en todo momento tenemos que buscar al Señor, pero especialmente en los momentos críticos, es cuando más te tienes que agarrar. Y tú dices, Señor, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, mi auxilio, mi socorro, mi padre, mi esposo, mi abogado, y de aquí nadie me mueve. Y eso es muy importante. En los momentos difíciles tú vas a darte cuenta con quién verdaderamente cuentas. Familia, esposo, hijos, o en Dios no lo quiera, en una calamidad familiar, en una clínica, en una quiebra, en tantas circunstancias que nos pueden cambiar así. En un minuto puede cambiar la vida. Una sola llamada puede transformar las circunstancias. Entonces, siempre ponga su mirada no en las personas, ponga su mirada en Jesucristo. Y usted nunca se sentirá defraudado, traicionado ni abandonado, porque el que tiene a Dios como Padre nunca se va a sentir huérfano. Y esto es maravilloso cuando conocemos al Señor. Dice también que no andemos afanosos, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones. ¿Cómo va a ser conocidas esas peticiones? Cuando tú tienes esos tiempos de oración. Pero si el Señor no forma parte de tu agenda, si tú nunca tienes tiempo ni de leer la escritura, ni de orar, ni de alabar, ni de agradecer, sino que estoy ocupado, la gente estoy trabajando, estoy en el gimnasio, gym, y no está mal, estoy en la presentación de mis hijos, voy manejando, no tengo tiempo, y siempre es no tengo tiempo, y no tiene tiempo para lo más importante, que es el Señor. Ese trabajo puede que un día no esté, esos hijos pueden partir a la presencia del Señor, o puede que se casen y no te vuelvan ni a llamar.
Ese carro hoy puede estar, mañana no puede estar, pero a veces nos aferramos a cosas y a personas cuando tú y yo tenemos que depender solo de Jesucristo. Y nos vamos a evitar muchas decepciones en la vida. Dice capítulo 4 del 8:23, en esto pensad, dice, palabras de aliento. Ahora les ruego, se estaba presentando una situación en la iglesia de Filipenses entre dos personas, Evodia y Síntique, tenían un roce. Entonces él les dice a través de la escritura que arreglen el desacuerdo. Mire, usted no debe estar viviendo con dificultades, usted siempre tiene que solucionar sus relaciones. A mí hace mucho tiempo nunca se me olvidó algo que me dijo mi madre: 3 peleas perdidas. Usted no pelee con Dios, porque Dios es su padre y es el dueño de todo. No pelee con el esposo porque son uno solo. Y no pelee con el jefe. Son peleas perdidas. Usted tiene que aprender a hallar las relaciones con sabiduría y con prudencia. También dice, y les pido a los colaboradores que ayuden a estas 2 mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer la buena noticia. O sea, él le dice, mire, no debe haber roces entre la gente de iglesia. Hace muchos años recuerdo que eran 3 servicios cuando teníamos el templo físico, y el primer servicio arrancaba como a las 7, sí, más o menos 7:30, y siempre llegaba una hermana a esa hora y la otra llegaba casi en el último servicio. Resulta que un día se presentó algo en la iglesia y yo les llamé y les dije, necesito que estén ambas en el servicio de las 9 de la mañana. Horrorizadas me respondió, no puedo, pastora. Le dije, ¿por qué? Me dijo, no, porque es que yo no me hablo con Julanita. Y la otra me dijo exactamente, yo tampoco me hablo con ella. Entonces yo le dije, perdóneme, entonces ustedes a qué están jugando viniendo aquí a la iglesia, a ponerse un uniforme de ujier, de servidor, y están agarradas ustedes internamente. Le dije, no, a partir de hoy no sirven más en la iglesia y se van a sentar en la banca y van a estudiar ahí y van a estar ahí y van a entrar en tiempos de ayuno de oración. Ustedes van a solucionarme ya este problema. Ay, es que yo no conocía, porque yo llegué y la iglesia ya estaba montada cuando yo llegué copastora a ese lugar. Me dijo, no, pastor, es que esto pasó hace 10 meses, 10 días. Me dijo, no, hace 10 años. Dije, yo no puedo creer que 2 personas que dicen que aman al Señor, que nacieron de nuevo, están como perros y gatos dentro de la propia iglesia sirviendo así. Entonces una se hacía a un lado y era así, ¡ah!, y la otra se hacía a la otra, ¡ah!, con una cara de limones. Y yo les dije, no sirven, se van a sentar, arreglan sus diferencias, se meten en tiempo de ayuno de oración, y cuando ustedes hayan arreglado su situación y puedan venir a trabajar como equipo de Jesucristo, no equipo mío, sino equipo de Jesucristo, al Rey de Reyes, hablamos. Mientras tanto, no van a seguir colaborando en la iglesia. Hay momentos en que tú no puedes seguir avanzando, tú no puedes estar como perro y gato con tu esposo, o con tus hijos, o con tu jefe, o con tus compañeros de trabajo. Yo sé que alguna vez a usted le ha tocado lidiar con una persona difícil de carácter. En algún momento nos ha tocado, perdonen la expresión, manejar esa situación. Pero mire, uno saca mucho con prudencia, con paciencia, con sabiduría, y ore por sus enemigos, porque dice la palabra que hasta en paz estarán mis enemigos conmigo. Entonces, esto es importante, y esto estaba pasando en la iglesia, y él les dice, eso no está bien. También habla de personas como Clemente, habla también de Timoteo, de Padrifo, de estas 2 mujeres, y de muchos más personajes que dice ellos, y colaboradores que le ayudaron muchísimo. Dice, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Mire, esa palabra, el libro de la vida, aparece 14 veces. 14 citas bíblicas hablan del libro de la vida y contienen el nombre de todas las personas que serán salvas en el juicio eterno y heredarán el reino de los cielos. Esto lo encuentran en Apocalipsis 20:15 y Apocalipsis 21:27. Y es importante que usted entienda, Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida.
Mira, hace poco tengo una gran amiga de una persona que es muy cercana a mi corazón y tuvo una situación súper difícil donde ella fue víctima de una circunstancia dolorosísima y ella me contaba con lágrimas en los ojos y me contaba todo lo que le pasaba y créame que yo en ese momento también se me iba a salir la lágrima y yo dije no puedo llorar porque yo tengo que consolarle y aconsejarla. Entonces dije, cogí valor y la abracé. Le dije, todo va a estar bien. Y me dijo, voy a hacer un proceso legal, voy a hacer el tema con abogados. Y le dije, mira, hazlo. Y hace poco le pregunté cómo va ese tema y me dijo, no, eso no funcionó, esto no avanza, esto tal cosa. Le dije, mira, tú ya hiciste lo que te correspondía hacer y fuiste diligente. Pero hay momentos en que el Señor permite que esto no avance, porque es que una cosa es la justicia de los hombres que se puede ver limitada, reducida, torcida, empapelada y retrasada. Pero lo que es la justicia de Dios, perdónenme, es infalible. Pueden pasar 10, 15, 20 años, pero lo que Dios tiene está claro. Y yo le dije, mira, suelta eso, descansa en el Señor y pídele al Señor que te ayude a seguir adelante e incluso ora por esa persona que te atacó de esa manera tan cruel y miserable, porque nadie se merece lo que vivió mi amiga. Y yo le dije, perdona, y esta persona ni siquiera conoce al Señor, porque si uno ni siquiera tiene sentimientos de misericordia hacia los demás, quiere decir que ni siquiera ha conocido a Jesucristo. Y le dije, ora por esta mujer, está equivocada, está confundida y clamemos misericordia, porque si ella no cambia su proceder, no justicia de hombres, justicia de Dios es otro nivel. Entonces siempre tratemos de llevar y de solucionar las cosas de la mejor manera posible. Dice, en esto pensad, capítulo 4, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensad, y lo que aprendiste y recibiste y oíste y vestiste en mí, en esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mire, cuando usted recibe al Señor, sus pensamientos cambian, su mente empieza un proceso de transformación, su mirar es diferente. Personas que usted de pronto en el pasado, y espero que sea así, decía, no, es que a Julana de tal me cae gorda, porque esas son las expresiones que usábamos, es una sangrona, es insoportable, es detestable tal persona. Ya usted no empieza a hablar de esa manera de nadie. Usted dice, Señor, Julana de tal no te conoce. Señor, voy a orar. No sé qué traumas haya tenido en su casa, en su niñez, no sé qué esté atravesando. Señor, yo te pido que la misericordia llegue a su vida, que tenga en algún momento un encuentro contigo, que su vida sea transformada. Señor, no sé si fue golpeada, violada, violentada, secuestrada, no tengo ni idea, Señor. A veces yo le digo así, Señor, yo no sé por qué esta persona es como es, pero sé que hay un dolor y un resentimiento. Y cuando yo empiezo a orar, a mí me pasa eso muy frecuente. Hay momentos en que empiezo a llorar. Hace algún tiempo oré por una persona y yo empecé a llorar y yo lloraba, pero ese llanto que tú quedas ahogado, y me decía, te estoy permitiendo que sientas lo que esa persona siente. Y yo le decía, Señor, siento una angustia, siento una depresión, pero yo sabía que lo que yo estaba sintiendo en esos momentos no era mío, sino que era de esa persona. Y me dijo, necesito que sientas todo el dolor. Y el Señor empezó a mostrarme cosas de su vida, no para salir a hablarle a nadie, sino para que yo supiera cómo podía orar. Oré durante varios meses, aproximadamente yo creo que unos 3, 4 meses. Al cabo de 6 meses me volví a encontrar con esa persona y cuando nos vimos fue diferente su posición conmigo, no estaba con los guantes puestos y empezamos a conversar y me iba a empezar a llover, todo fue perfecto y yo le dije, ¿será que nos tomamos algo? Yo invito. Hijo rico, y nos sentamos y charlamos y empezó ella a contarme todo lo que ya el Señor me había mostrado. La pude consolar, pude hablar y ese día esa persona que era dura como una roca se partió, lloró y dijo, yo necesito a Jesucristo. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Le digo, simplemente acéptalo. Wow, mire,
Es maravilloso cuando usted puede, con lazos de amor, primero orando en la intimidad, orando, clamando, ayunando, intercediendo, cuando Dios le da la oportunidad de ver a esa persona recibir al Señor. Mire, por eso yo amo lo que el Señor me puso a hacer, que es servirle a Él, el poder llevar personas que su vida iba directo a un precipicio, a una muerte, a un infierno, poder rescatar. Y esa es la misión de todos, que es hablar de nuestro Señor Jesucristo para que la vida de las personas sean transformadas. A usted y a mí no nos llamaron a chismosear, a quejarnos, a mal hablar, a murmurar, a criticar ni a enjuiciar. ¿Qué es lo que hacíamos? A usted y a mí nos llamaron a clamar por otros, a orar, a ayunar, a aconsejar, a consolar, a abrazar, a llamar a las personas. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo te encuentras? Finalmente, capítulo 4, él le da las gracias a los filipenses por el apoyo y dice en versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, usted debe ser, esa es una palabra que debe estar siempre en su boca y en su corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo empecé a estudiar hebreo y usted sabrá que el hebreo se escribe de allá para acá y la forma es completamente el alfabeto. Y cuando yo empecé a estudiar, las primeras clases, yo no podía arrancar, no podía leer. Llegué en un momento y yo dije, Señor, yo no puedo. Y automáticamente el Espíritu Santo me dice, todo lo puedes en Cristo. Y dije, sí. Y puse unos horarios de estudio. Organicé mi material, mi cuaderno, mis lapiceros, mis bolígrafos, mis marcadores y empecé y antes de empezar a estudiar colocaba la alabanza y empecé a escribir, y para la honra y la gloria de Dios ya en este momento estoy escribiendo y ya empecé a leer. Estamos estudiando desde Génesis y estamos leyendo todo el capítulo 1 de Génesis desde hebreo. Y eso ha sido una transformación, pero costó lágrimas, costó sudor y esfuerzo. Nada en la vida es fácil, nada es regalado, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas cosas empezaste y no has continuado? Retoma. Y no solamente en diciembre, porque en diciembre hacemos la lista de todas las cosas y arrancamos enero, febrero y en marzo acabamos. No, tú debes de continuar, recordando que no es en tus fuerzas, sino con Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca se le olvide eso. Y cuando usted tenga el reto de hacer algo que usted jamás en su vida ha hecho y usted nunca pensó hacer, y usted diga, uy, pero ¿esto cómo es? Primero, ore, pídale al Señor dirección y empiece a tomar disciplina, organización, tiempos de preparación, y usted va a ver cómo poco a poco va avanzando y cosas que usted jamás pensó que podría hacer, el Señor lo empieza a capacitar para que haga cosas que usted hubiera dicho, yo esto jamás hubiera podido hacerlo sin Cristo. Maravilloso. Dice que el que da tiempo, el que da amor, el que apoya a la iglesia con oración, con su aporte económico, sin importar el monto, Dios suplirá y hará que nunca nos falte nada. La obra de Dios siempre dé testimonio, siempre evangelice, honre a padre y madre, apoye su familia, apoye también todo lo que sea tiempo de servicio, apoye obras sociales, fundación, todo lo que usted pueda ayudar a los demás. Siempre que pueda, hágalo y hágalo con alegría y hágalo desde su corazón. Finalmente le da el agradecimiento y se despide de la iglesia de Filipenses. Filipenses, una carta maravillosa, corta pero sustanciosa, habla del gozo. El gozo no depende de las circunstancias, es cuando viene tu mirada, no está en el problema, no un color hormiga, tu mirada está puesta en Jesucristo. Cuando tú te quedas solo viendo el problema, tú dices, ay, auxilio, no puedo. Pero cuando tú ya no estás mirando el problema, sino que tu mirada está por encima y estás viendo a Jesucristo y dependes ya de Él, entonces ¿tú qué haces? Empiezas a honrarlo, empiezas a obedecer, empiezas a servir, empiezas a cambiar tu vida. Entonces no te enfoques en el problema, no te enfrasques en el problema, ni busques soluciones a tu manera. Busca la presencia de Jesucristo y Él te dirá cómo tú puedes seguir adelante.
Esta carta es importante. Recordemos, para finalizar, depresión, angustia, tristeza. De eso se alimenta el mundo espiritual de las tinieblas. Entonces, cada vez que usted tenga un momento de angustia, un momento de preocupación, un momento de que usted no sabe qué hacer, alabe, hable con el Señor, descanse en Él, tómese los tiempos y las pausas que usted necesita y no tome decisiones a la carrera, ni en emociones, ni en injusticia, ni en ocultos. Entre en tiempos de reposo, entre en conexión total de intimidad y comunión con Dios. Y luego de que usted ya tenga esa paz que solo la puede dar el Señor, solo la presencia del Señor en tu vida la puede dar, en ese momento tú vas a poder empezar a marchar para tomar decisiones. No marches sin haber consultado con el Señor, sin tener esos tiempos de intimidad y de reposo que Él te dé. Es como la carga del celular. Tú arrancas el día y por la noche vas a ver el pobre celular está pi, 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 pi. Si nosotros no vamos a la presencia del Señor, es como que no nos enchufáramos al toma de energía total. Eso necesitamos todo el tiempo. Busque al Señor. Filipenses, carta maravillosa, se la recomiendo. Léala varias veces durante el año y le va a dar esa fortaleza. Y para entender, si este hombre estando en una cárcel pudo dar una palabra como esta del apóstol Pablo, ¿cuánto más puedes dar tú? Y eso es lo que queríamos hablar. Filipenses, la carta del gozo, no por las circunstancias. Él estaba en una cárcel y las cárceles en Roma eran terribles, ratas, calabozos, y abajo eran en sótanos, por así decirlo, en cavernas. Y uno diría, ¿qué puede salir de ahí? Salieron cartas maravillosas que le dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo la mente de Cristo para lo bueno, lo puro, lo correcto y lo honesto. Y si en algún momento sientes que ese corazón está así, que no marcha, que dice, pero es que tengo dolor, tengo angustia, tiene preocupación, ve donde Él. Y dice, venid a mí todos los que están cargados y yo haré descansar. No puedes continuar sin entregar tu carga. Entrega esa carga. Y solo se entrega esa carga en la presencia del Señor. Te recargas, recibes la información, recibes la dirección, recibes la guía del Espíritu Santo, recibes las instrucciones y puedes volver a marchar y a seguir tu marcha. Bendigo tu vida. Gracias a todas las personas que están conectadas. Me gozo porque seguimos estudiando la Escritura de una manera maravillosa. Nuestra página web www.pastorangelagaleno.com. Personajes bíblicos, todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta este momento a Filipenses. Encuentran los devocionales y temas puntuales: familia, hogar, matrimonio, espiritualidad, emociones, unas prédicas de 30 minutos aproximadamente. Comparte este link. Es una forma de extender la palabra del Señor, y a eso Dios nos ha llamado, a evangelizar. A veces no nos sabemos muchos versículos de la Biblia y cada vez que estudio yo digo, Señor, sé tan poquito, pero no importa, quiero aprender más, y por eso hacemos lo que hacemos. Estos tiempos son maravillosos de estudiar cada libro de la Biblia para que tú cada día te llenes más del amor y del conocimiento y de la dirección de Dios. Bendigo tu vida. Buenas noches, gracias por estar aquí. Bendiciones.